Amén. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Muchas bendiciones en este día, jueves 21 de septiembre. Ya pasó todo lo que tenía que pasar, todas las festividades y, y de retorno ya para algunos que se fueron a otras ciudades. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Siempre Él es misericordioso y hace más allá de lo que nosotros merecemos. Vamos a continuar con esta carta de Pablo a Timoteo y vamos a ver lo que Pablo nos dice respecto a su ministerio. ¿Ya? Para esto vamos a leer allí en Primera de Timoteo, del capítulo 1, del 12 al 16, donde la palabra del Señor dice así: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos, su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta hora por la bendición de su palabra. Y yo pido, Señor, que por medio de esta palabra usted ministre nuestra vida y nos ayude, Señor, a perseverar y a seguir en Cristo. A usted, Señor, le doy la honra, la gloria y la alabanza por siempre, porque usted es fiel. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor. Mire, cuando Pablo habla aquí en el verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, eh, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Primero tenemos que recordar que Pablo viene de dar una larga lista de transgresiones, ¿ya? Una larga lista de transgresiones, esa, esa lista de pecados, ¿ya? De los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidios, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, pérjuros y todos los que se opongan a la sana doctrina. Después de esa lista, de esa lista de transgresores, ¿ya? Él de inmediato aquí es como que pone un freno porque él no se cree mejor que todos ellos y por eso mismo habla eh, cómo fue fortalecido. Fíjese en la traducción NTV dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerza para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. ¿Ah? No es por sus fuerzas, ¿ya? No es por su mérito. Solo es Dios que le tuvo por fiel al ser trasladado con misericordia. Y así lo reconoce al tratar estos temas, ¿ya? Y no solo aquí, sino que ya en muchas ocasiones él se ha presentado de esta manera. Fíjese que en Primera de Corintios 7, la segunda parte del verso 25, él está dando una opinión en cuanto a cómo tratar a las hijas, en cuanto a las vírgenes. No tengo mandamiento del Señor, dice, porque las que se casaban, las que no se casaban, bueno, dice, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, como quien ha alcanzado, o sea, él aquí en este párrafo muestra su humildad, ¿ya? Para decir que él había alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y ahí daba una opinión, ya una opinión eh, respecto a las decisiones que los padres estaban tomando con respecto a las hijas, ¿ya? Así que para Pablo
después de publicar esa lista de transgresores, él también se pone ahí en la fila y muestra en realidad eh, que, que él también ya es uno de ellos. En el libro de Hechos, ya Pablo aquí tenía muy claro, dice, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjese que aquí ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, ¿no? Aquí, o sea, la claridad de Pablo, eh, de todo lo que tenía de vida, de todo lo que tenía es para Dios. ¿Y por qué? Porque dice que él está para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Entonces tenemos que considerar que él se consideraba peor que todos, ¿ya? En el verso 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Fíjese en la Dios habla hoy, dice, a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. ¿Sabe? Aquí Pablo está diciendo lo que él era, un blasfemo. Este es aquel que insulta a Dios o levanta insultos contra Dios, perseguidor contra los santos, injuriador. Este se refiere a un arrogante insultador contra las personas. Entonces, él aquí dice, yo era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, pero, dice, fui recibido a misericordia. Él gustó la misericordia. Por eso que él tiene tanta misericordia con los perdidos. Y fíjese que Pablo aquí usa la palabra ignorancia e incredulidad. Él junta aquí las palabras ya porque lo hice por ignorancia. Si hubiera quedado ahí, lo hice por ignorancia nomás. No, pero dice en incredulidad. Y esta palabra incredulidad le hace más énfasis, porque sabe, la ignorancia sola se puede perdonar, ¿ya? Y por eso Pablo hace esta reafirmación que fue ignorante y incrédulo además. Ah, ignorante e incrédulo. Fíjese que cuando, cuando Jesús eh, ora al Padre, le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, son ignorantes, ¿ya? Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Perdona porque no saben lo que hacen. Entonces, esta ignorancia el Señor la trató de esta forma, pero la incredulidad, ya, la incredulidad es otra cosa, ¿m? Es otra cosa, porque el incrédulo, y aquí Pablo dice, por ignorancia e incredulidad, o sea, ignorancia es no saber, pero incredulidad es no querer creer, ¿m? No querer creer. ¿Por qué? Porque podría ser, ya sé, no sé, por flojera, ya no me gusta saber, me da flojera estudiar esto, así que no quiero creer en Jesús. Pablo era un conocedor de las Escrituras, pero le faltó la parte del Mesías, del Hijo de Dios, y Jesús cumplía todo lo que la palabra decía. Entonces, él aún así, quizás por orgullo, no queriendo reconocer, él seguía pensando que atacar a la iglesia, a los seguidores de Jesús, a él lo hacía estar bien con Dios porque él decía que eso estaba mal lo que enseñó Jesús. Pero piense que el Señor le salió al camino para derribarlo, ¿ya? Entonces, una cosa es la incredulidad y la otra cosa es la ignorancia. ¿Sí? Una cosa es la incredulidad y la otra es la ignorancia, porque es distinto cuando saben lo que hacen. Esto es lo hace distinto, porque Jesús los encaró, ¿sí? Ahí a aquellos que lo estaban criticando, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrían pecado, no tendríais pecado, le dice. ¿Por qué?
porque si ustedes no ven esto, claro, obviamente, pero porque ustedes dicen, vemos, el pecado de ustedes es mayor. ¿Por qué? Porque no eran ignorantes, les está diciendo el Señor. Ustedes no ignoran, ustedes saben lo que está pasando, le está diciendo a los religiosos. Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, más ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, una cosa es la ignorancia y otra cosa es la incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor a la ignorancia, ¿ah? Cuando Pedro en su discurso, ¿m? Después de ser usado ahí sanando a un hombre que estaba cojo ahí en el pórtico de Salomón, eh, en Hechos 3:17, Pedro les dice, mas ahora hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, por ignorancia, entonces dando a entender que si no sabían realmente, ignoraban, tienen esa puerta de ser perdonados, pero la incredulidad cierra la puerta del perdón. Sí, fíjese, en Hechos 17:30, aquí Pablo ahí en Atenas, dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Recuerde que hay algo que limita el que Dios pueda perdonar cuando la persona no se arrepiente. Y si tiene incredulidad, no se va a arrepentir porque no cree en el perdón, no cree en el amor, no cree en Dios. Entonces, Pablo hace este hincapié, ¿m? Por ignorancia e incredulidad. Entonces, dando a entender que por una parte no lo sabía y por otra parte no lo creía. No lo creía. Aunque era un hombre de fe, porque era un religioso, pero no creía en, en Jesucristo como el enviado de Dios. Y aún más, fíjese que él siendo un hombre judío, un religioso, un estudioso de la ley, un hombre que conocía las escrituras, el Señor lo llama, pero no para predicar a los judíos, siendo que él conocía lo que decía la palabra, sino para llevarla a los gentiles, para abrir ahí el corazón de los incrédulos, porque los que no eran judíos, estos sí que eran incrédulos, pero aquí Pablo hace ver que el Señor trató con su incredulidad a la vez de convertir ahí su ignorancia en conocimiento, porque claro, uno ahora lee las cartas de Pablo y uno dice, wow, qué gran revelación, oh, qué hermoso lo que el Señor le mostró, pero él primero se reconoció un ignorante e incrédulo. ¿Mm? Ojo con esto, porque en realidad cuando ahora hace esta observación, ya que fue recibido a misericordia, gustó la misericordia, la bondad de Dios. Por eso él podía predicar a todos aquellos que estaban en ignorancia y en incredulidad. Y esto me hace ver que realmente los que han gustado la misericordia, la gracia de Dios, son los que más anuncian el Evangelio de Jesucristo. Amén. Vamos al verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero Dios actuó mucho más con misericordia. Recuerde que la misericordia es recibir menos de lo que merecemos, ¿ya? Y ahí actuó la gracia, lo que no se merece, por fe, que esta fe es contraria a la incredulidad reconocida por Pablo. Fíjese cómo dice aquí, qué bondadoso fue, el mismo texto en la Nueva Biblia Viva dice, qué bondadoso fue conmigo el Señor al enseñarme a confiar en Él y estar lleno del amor de Cristo Jesús. Qué bondadoso. Oiga, qué bueno es el Señor. Y aquí Él hace ver esa, esa gratitud que tiene a la misericordia, el descubrir que Dios ha tenido misericordia de él, a pesar de todo lo que él era. Un blasfemo, un perseguidor,
A pesar de ser un injuriador, Dios tuvo misericordia. ¿Sabe? Me gustó una frase ahí que leí en la semana, la anoté, de este hermano Adrián Rogers, un gran maestro de la palabra. Y lo anoté porque como venía el tema ahora, dice, existen tres palabras que se conjugaron en el Calvario, dice Adrián Roy. Hay tres palabras que se conjugaron ahí en el Calvario. La primera, la justicia; la segunda, misericordia; y la tercera, gracia. La justicia, porque era pagar por el pecado. La misericordia, y aquí vamos a ver, la justicia, recibir lo que merecemos. La justicia. La justicia dice, esto es. Recuerde que era la sentencia del pecado. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, eso lo que decía la justicia. Ahora, la misericordia es no recibir lo que merecemos. Y ahí es donde actuó con nosotros el Señor, de que nosotros éramos los que merecíamos estar en esa cruz. Pero la gracia nos hace recibir lo que no merecemos, que es la salvación, de que Él ocupó nuestro lugar y nosotros no hicimos nada. Entonces la justicia, recibir lo que merecemos; la misericordia es no recibir lo que merecemos; y la gracia es recibir lo que no merecemos. Pero, ¿sabe? Dice ahí, pero espere, la gracia es más que eso, porque la gracia fue otorgada a un alto costo. La gracia no es barata. La gracia es algo inmerecido, ¿ya? Y esta gracia le costó la vida al Hijo de Dios. Jesús derramó su sangre, agonizó en la cruz voluntariamente por cada uno de nosotros. Entonces, cuando ahora hablamos de la gracia, en realidad tenemos que considerar que realmente fue algo difícil. Siempre escuchaba yo el testimonio que hablaba del padre que le enseñó al hijo de estas tres palabras. Entonces, cuando el hijo hizo algo incorrecto, el, el padre le dice, mira, lo que hiciste te mereces 5 palmadas. 5 palmadas. Y el hijo ahí se puso a llorar y el padre lo toma, lo pone ahí sobre su rodilla y le empieza a dar palmadas ahí. 1, 2, 3 y para. Y el hijo le dice, papá, ¿no eran 5? Sí, pero la misericordia, por misericordia te di menos de lo que mereces. Y el hijo ahí, medio llorando, se va a su pieza y el papá sube y le dice, hijo, ¿qué tal si te invito a servirte un gigantesco helado? Y el hijo lo queda mirando y le dice, pero papá, ¿qué es esto? Si la justicia eran los 5, la misericordia me diste 3, ¿y qué es esto que me vas a regalar? Es la gracia, porque te voy a dar algo que no mereces. Y así, hermano, para nosotros. Pero, ¿sabe ahora cuando yo leía este párrafo de este predicador que ya no está con nosotros, está en la presencia del Señor? Y él dice, la gracia no es solamente un regalo, es algo costoso, algo que no es barato. La gracia le costó la vida al Hijo de Dios. Entonces debemos considerar que estamos viviendo el tiempo de la gracia y no abusar de la gracia, porque en realidad es lo que nosotros no merecemos. Y Pablo hace ver que él se encontró ahí con la misericordia de Dios. Por eso en el verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe? Me gustó mucho la NTV. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pablo reconociendo, soy el peor de todos, soy el peor de todos. Me vino ahí una frase que tenían ahí en la familia de mi esposa,
Y hablaban ahí, la peor de todas. La Rusia es la peor de todas, decía. Bueno, Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. El peor de todos. En- y aquí él, cuando habla de esta palabra fiel, y al parecer llegó a ser un dicho entre los cristianos, y ellos decían, fiel es el dicho, o digno de toda aceptación, porque Dios es fiel. Y Jesús vino a un mundo pecador. Sí. Entonces, Pablo primero destaca la fidelidad de Dios, y esto siempre lo ha hecho en 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. A pesar de la infidelidad de la iglesia de Corintio, Pablo le dice, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y aún, a pesar de todo, Él vino ahí a un mundo pecador. Por eso en Romanos 5:2, y por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Jesús vino a un mundo pecador que estaba perdido y vendido al pecado. Entonces, Él vino a rescatar a los que estaban perdidos. Cuando en primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjese, la Dios habla hoy este mismo texto, cuando habla, dice, Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, ¿qué espera el Señor? Que nosotros llevemos este mensaje, sí, para que la gente alcance el perdón de pecado. ¿Sabe? Uno tiene que aprender a no mirar a las personas como los pecadores que son, sino tenemos que aprender a mirar a las personas como un alma que necesita salvación. Entonces, cuando usted mire a esa persona que no se quiere convertir, no lo mire como, ¡ay, qué pesado! Sino mire, Señor, Él aún te necesita, aunque sea pesado conmigo. Entonces, es necesario que Él vino a cumplir la verdad de lo que estaba escrito desde el inicio. Se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y gracias a lo que Él hizo, nuestros pecados han sido perdonados. Oiga, y es bueno que usted se dé cuenta que Él era el que venía a pagar. Esto ya estaba establecido, que Él moriría como un cordero. Juan el Bautista lo dijo. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan está diciendo, este es el que va a tomar el lugar de todos como un cordero que se va a sacrificar. Él venía a cumplir lo que estaba escrito. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O Pablo dice, yo soy el más pecador de todos. Así que, para que usted considere. ¿Por qué? Porque Pablo siempre se miró con humildad y tenía esta marca. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Esta, esto lo marcó toda la vida. Por eso que él vivió el perdón y hablaba del perdón, de cuán necesario era. Entonces, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Y hoy tantos quieren ser llamados apóstol. Y Pablo decía, yo no soy ni digno de ser llamado apóstol. Y él decía, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Aunque recuerde que al principio lo dice que fue por ignorancia e incredulidad. Pero él lo tenía presente. Entonces, cada vez que Dios hacía algo extraordinario, él seguramente decía, yo no soy digno de esto, Señor. Yo no soy digno, pero el Señor, ahí en la humildad de este apóstol, el Señor lo usaba para su gloria. Por eso que cada vez que a usted le toque hacer algo, usted dígale, Señor, que no sea yo, que seas tú el que haga la obra. Así que para que usted ahí considere en realidad
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todos su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y aquí él dice, yo el más indigno, el que perseguía a la iglesia, el blasfemo, el injuriador, a mí me dio misericordia. ¿Para qué? ¿Por qué razón? La PDT, Palabra de Dios para Todo, el mismo texto dice, por esta misma razón, por esta misma razón. Dios tuvo misericordia de mí para mostrar que Jesucristo tiene paciencia sin límite hasta con el peor de los pecadores. Y él decía, yo soy ese. Él quería que yo fuera un ejemplo para que otros creyeran en Cristo para tener vida eterna. O sea, que Pablo decía, si alguien me ve, me conoce, va a decir, oye, si Dios perdonó a este, ¿cómo no me va a perdonar a mí? Po? Si este persiguió a la iglesia, a lo mejor alguien más de alguno conocía, oye, si este fue el que entregó al hermano tanto, si este fue el que sacó a la familia de la casa para que blasfemara, este era. Entonces, si la gente decía, y si Dios fue capaz de restaurar a ese, ¿cómo no me va a restaurar a mí? Por eso Pablo dice, por esta razón. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar las riquezas de su gracia. Por eso él después lo dice cuando escribe a la iglesia de Éfeso, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oiga, para mostrar. Entonces, Pablo cuando dice él, ya sé por qué el Señor trató conmigo, era para que fuera ejemplo para los otros perversos, para los otros malvados. Entonces, él lo hizo, ¿ya? Porque Pablo cuando habla dice, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, y esto es las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Oiga, a mí me impresiona tanto ahora ver y conocer esto cada vez más, estas cartas de Pablo donde él se presenta como un hombre indigno, pero que solo Cristo en su misericordia y gracia lo puso en el lugar que hoy nosotros lo conocemos. Amén. Mire su vida, mire usted y vea si Dios no ha tenido misericordia de usted. Y usted pueda decir, Señor, tú has sido bueno conmigo, me has dado más de lo que yo imaginaba. Por eso te alabo y te bendigo. ¿Qué tal si oramos al Señor? Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy por la bendición de compartir esta palabra con mis hermanos. Y yo pido, Señor, que usted se glorifique y que abunde esa gracia. Señor, que el Espíritu Santo nos traiga ahí al presente lo que usted ha hecho en nosotros, para que no olvidemos de ser agradecidos, de ser comprometidos, de renunciar a lo que nos aleja de usted y acercarnos a usted en este tiempo difícil. Le doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están siguiendo esta secuencia y que sigan en Cristo a pesar de la adversidad. Gracias le doy, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, mi hermano. Amén. Recuerde, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y esto es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Amén. Ya pasaron las fiestas, pasaron las ramadas, pasaron los desfiles, pasó todo ya. Ahora póngase las pilas en las cosas del Señor. ¿Mm? Busque ahí esa gracia manifestada sobre su vida. Este día jueves tenemos el discipulado a las 7:30. Y recuerde ahí las reuniones que vienen en la semana. Están los matrimonios el día viernes. Está el grupo Noemí, las hermanas solas. Así que para que usted ahí busque, los sábados están los jóvenes, la escuela dominical el domingo en la mañana y la reunión general el domingo a las 18:15 horas. Busque estar en comunión con los hermanos, en comunión con el Señor. Nos vemos pronto. Que el Señor le bendiga. Bendiciones, mi hermano.